Bueno, supongo que hoy con el tema de la lluvia más el partido se está complicando un poquito la situación. Pero bueno, son parte de los procesos del día a día que tenemos, ¿verdad? Por favor, recuerden que ustedes tienen que acceder también al aula. Hay unos foros habilitados, hay una pequeña evaluación de inicio que está desde la primera clase para que podamos ir validando la asistencia que cierra ya rápidamente. Estamos cerrando marzo, entonces tengo que presentar esos reportes eh, y esa es la validación que tenemos nosotros en lo virtual, hacerlo a través de la participación en los foros, además de que queda también registro en estas grabaciones de lo que vamos desarrollando en la clase. Vamos a seguir nosotros con la parte del comportamiento individual. Hablábamos la semana pasada, iniciábamos con esto. Hoy vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con los valores, las actitudes y la satisfacción en el trabajo. Ya habíamos dicho que la base de la relación empresa-individuo, ¿verdad? Hace que consideremos aspectos muy, o sea, consideremos al ser humano, a la persona en su rol de empleado, de colaborador, ¿verdad? Yo suelo tratar de corregir un poco el término de funcionario que utilizan, primero porque eso corresponde a instituciones públicas y también dentro de las propias instituciones públicas hoy se está trabajando para cambiar el concepto y el uso de ese término prácticamente se está dejando de lado. El servidor público es también un colaborador, es empleado público. Entonces, si vamos a los términos desde el punto de vista legal, también tenemos el hecho de que en nuestro código laboral se habla del trabajador o el empleado en algunas reglamentaciones. Entonces, es mejor que nos acostumbremos ya a ir utilizando los términos correctos, ¿verdad? Este, estas variables de las que vamos a hablar hoy, que son los valores, las actitudes y la satisfacción en el trabajo, fundamentalmente suelen ser temas de investigación. Por eso en el foro les pedimos que ustedes hagan un poco una investigación con la relación que tiene el hecho de la satisfacción laboral con algunos indicadores de comportamiento individual de las personas dentro de la organización que tienen que ver con la gestión de recursos humanos, por ejemplo, ausentismo, llegadas tardías, rotación de personal, cantidad de reposos que presentan las personas. Entonces, también para ir viendo un poco estos constructos y ir mirando cómo estas investigaciones van avanzando, sería el estado del arte en estas situaciones y dentro del contexto organizacional, que es donde nos toca trabajar, ya sea como gestores de recursos humanos o como administradores. El ser humano es un factor importante de la producción. Desde el punto de vista contable, es un costo muy importante la mano de obra. Entonces, también estos aspectos de indicadores que hablamos recién, como el ausentismo, los reposos, la rotación de las personas, tiene un impacto sobre la productividad y sobre los resultados organizacionales. Entonces, vamos a ir analizando un poco cómo las personas, decíamos ya, el trabajo es una actividad personal, es una actividad social y por sobre todas las cosas una actividad productiva. Y tenemos también, además del contrato legal en el que están estipuladas las condiciones de trabajo, los cargos, los horarios, las compensaciones, los beneficios. Está también el contrato psicológico con el que estos constructos de los que vamos a hablar hoy tienen mucho, mucho que ver. Que decíamos que era un contrato psicológico, en esa relación laboral hay también emociones de por medio, hay expectativas y hay adhesión o no a los valores organizacionales. Entonces es importante considerar esos dos factores. Cuando hablamos de valores, estamos hablando de convicciones básicas
que condicionan específicamente la conducta, ¿verdad? Y definen qué es el estado final, si es preferible o es opuesto, sería si es malo o es bueno, lo definen los valores. Muchas veces nosotros decimos esto es malo, pero ¿bajo qué concepto? O esto es bueno, tenemos que ir dándonos cuenta de que los valores son un poco lo que contextualizan y definen, ¿no? A través de estas ideas preconcebidas si la conducta que se está llevando a cabo es la correcta o no. Recordemos también que nosotros desde gestión del talento humano y desde el rol de jefe o administrador nos va a tocar siempre ir modelando la conducta, entonces mostrar cuáles conductas son adecuadas o no dentro de la organización es un valor que tenemos que tener en cuenta. Estos valores son generalmente inflexibles porque están basados en las creencias, entonces los comportamientos hacen referencia a si desde este valor es deseable o no esa manera en la que se está comportando. Y afecta no solamente nuestra propia conducta, sino también genera juicios de valor sobre la conducta de otros. Determinan entonces también cuáles son nuestras prioridades en el sentido de poner un orden de estos valores, porque nuestras vidas están regidas por valores, pero no todos tienen el mismo impacto dentro de ellos. O también en muchos casos depende un poco de la situación en la cual estés dada. Entonces vamos a ver que eh, se utilizan esto para poder medir si tenemos éxito o no en la vida. Y lo mismo, si es que en nuestro valor nos hace alejarnos de eso, entonces son aspectos no deseados que vamos a medir cómo nos alejamos de esa situación. Ese es el efecto en el comportamiento del valor. Cuando es deseable, nos acercamos a ese comportamiento y cuando no es deseable, nos alejamos de él. Y tiene ciertos atributos, es decir, primero tiene un contenido, el ser humano es consciente, el individuo es consciente del modo de comportarse y por supuesto qué tan importante es ese comportamiento también va a tener que ver con el valor que nosotros le demos a una situación. La intensidad que especifica cuán importante o cómo de importante es ese comportamiento y en función a esta intensidad vamos a tener entonces un sistema de valores, una jerarquía, una escala de valores del individuo. Qué tan importante es para él el placer, la libertad, el respeto, la honestidad, la obediencia y la justicia. Sí, esto es en líneas generales, pero también aplica dentro del contexto organizacional el hecho de poder definir cuáles son nuestro sistema de valores, nuestra escala de valores. Entonces, a partir de ahí podemos identificar que existen tipos de valores diferentes. Están los valores personales, que son aquellos que consideramos cada uno de nosotros como principios indispensables sobre lo que construimos nuestras vidas y que guían nuestro comportamiento y nuestras relaciones. Y sabemos que todos nosotros somos la suma un poquito de eh, lo que sucede en nuestro entorno. Entonces, estos valores personales son una mezcla entre los valores familiares y los valores socioculturales que afectan nuestras vivencias individuales. Es decir, que dependemos de los grupos sociales en los cuales pertenecemos, a los cuales pertenecemos, mejor dicho. Luego tenemos los valores familiares que se refieren a lo que la familia valora y establece como bueno o malo. Eh, Esto se deriva también de las creencias fundamentales de los padres, que son los que sustentan
los valores familiares y educan a sus hijos en esos valores, orientando, por lo tanto, su comportamiento dentro de la sociedad. Ya sabemos nosotros que la familia hoy es un concepto muy variado. Podemos encontrarnos con familias que están regidas solamente por uno de los padres, en la mayoría de los casos, la madre. En otros casos ya tenemos familias reconstituidas. Dentro de ese tipo de familias reconstituidas de vuelta, o sea que se incorpora el primer rol que son los padrastros o las madrastras, ¿verdad? Y luego también ya están cuando ya tienen hijos, es diferente de vuelta, porque no solo a la familia de hijos y padres se incorporan también hijos de la nueva pareja, se incorporan a veces también hijos de la propia pareja, o sea, es mi hijo, tu hijo, nuestros hijos. Entonces, también esa configuración se va haciendo muy dentro de nuestra cultura y nuestra situación sociodemográfica. Desde hace algunos años nosotros tenemos muchísima migración y migración eh, con rostro femenino que implica muchas veces la desvinculación de una familia, cediendo ese rol en muchos casos a los padres, ¿verdad? Al padre, al papá, o también a otra familia ampliada que son los abuelos. ¿Verdad? Entonces genera también algunos cambios. Creo que muchos de los recién incorporados en el ámbito laboral vienen de ese tipo de vivencias familiares y sus valores también se ven afectados. También en ese sentido tenemos que considerar que eh, el hecho de que como mujer salgamos a trabajar implica también otra incorporación a las familias y que a veces es una incorporación temporal que cambia mucho, que son las empleadas domésticas con las que se quedan los niños, ¿verdad? Entonces, si bien aquí no se menciona, eso es para ir haciendo un poco referencia ya a nuestra situación actual en el mercado y cómo esto afecta al ámbito laboral, porque las creencias se crean desde la experiencia y desde esas situaciones vividas se generan las orientaciones y muchas veces no somos los padres los que estamos dando esas orientaciones, sino son los abuelos, los tíos, las empleadas, porque son las que pasan más tiempo con nuestros niños. Y por supuesto, nosotros cuando llegamos al ámbito laboral vamos a encontrarnos con esa historia personal de nuestros colaboradores que se incorporan así. ¿Verdad? Luego tenemos los valores socioculturales que vienen dados justamente por estos grupos de referencia dentro de nuestra sociedad, además de la familia, ya se amplía la escuela, si tenemos todo el aspecto que tiene que ver con los aspectos religiosos o de religión, vamos a tener también estas incorporaciones de estas instituciones. Y por supuesto, cuando llegamos al ámbito en el cual nosotros trabajamos, que son las organizaciones, vamos a encontrarnos con los valores organizacionales, que son un conjunto de principios por los cuales se rigen los colaboradores. Estos trabajan juntos para conseguir un objetivo eh, ya sea en una empresa o en una institución. Entonces, estos valores rigen esas relaciones y son las que a nosotros vamos a prestarle de cierto modo más atención, pero ya sabemos que en ellas influyen tanto los valores personales, los valores familiares, los valores socioculturales. Dentro de estos valores organizacionales, para que realmente sean efectivos, deben ejercerse con convicción, es decir, deben ser asumidas por los miembros de la organización como propias, no impuestas. Si bien es cierto, cuando se hace una planificación estratégica de la empresa, ahí se define la misión, la visión y los valores, y estos habitualmente están vinculados a los dueños, a los fundadores,
a los gerentes, a los nuevos directores, si es que estamos hablando de instituciones públicas, que van a ir imponiendo un poco esos valores, pero la idea es, o sea, para que realmente el valor tenga sentido, impacte en la gestión organizacional, debemos ir convenciendo a la gente de que esos valores son también personales y la gente pueda adherirse a él. Para nuestro trabajo de gestores de recursos humanos, y más todavía si directamente trabajamos en los procesos de reclutamiento, selección y socialización del personal, es importante reconocer la relación entre los valores individuales, los valores familiares y los valores organizacionales. Es decir, que cada individuo tiene la manera, tiene que estar convencido de que esta organización en la cual está trabajando, eh, sus valores coinciden con ellos porque estos valores van a normar la conducta, ¿verdad? Entonces es importante que se sienta identificado con él y que también los grupos se sientan identificados con estos valores organizacionales. Y es prácticamente uno de los trabajos principales de cualquier persona que trabaje en relación de supervisión con sus colaboradores. Es decir, la persona que lidera, que es un jefe, que es un gerente, independientemente de si trabaja en el ámbito de recursos humanos, es como un valor, como una situación agregada el tener en cuenta los valores organizacionales, pero en el caso de tener una jefatura, dentro de sus roles está el ir adhiriendo a las personas a estos valores organizacionales. Estos valores entonces pueden afectar positiva o negativamente eh, al desempeño del grupo. Es decir, afectan, favorecen cuando las personas se sienten adheridas a esos valores, el desempeño y por lo tanto hay una relación directa con la construcción de un ambiente de trabajo sano que permita el desarrollo personal y profesional de los colaboradores. Por ejemplo, yo no me veo trabajando en Dinatran porque, o en controles ruteros donde la corrupción y el hecho de que tienen que pedir coima está dentro de la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque no va con mis valores personales y ni siquiera sé cómo voy a plantear esa situación, pero son cosas que se pueden dar. En realidad es un antivalor dentro de la cultura organizacional, este ejemplo que les doy, pero pueden pasar también otras cosas. Eh, yo desde mi filosofía personal y profesional trabajo mucho con las cooperativas y un tiempo trabajé en una financiera y me costaba muchísimo. Finalmente salí de vuelta de la financiera porque me costaba muchísimo ver todo lo que tenía que ver con la poca tolerancia, por decir así, porque era su negocio, la financiera, su negocio es colocar el dinero y recuperar, ¿verdad? Y si bien trabajaba en recursos humanos, a veces me tocaba entrenarle a las personas y una de las cosas que solíamos hacer con los otros jefes era entrenarle cómo recuperar a través de algunos recursos, a través de ir y, por ejemplo, tomar algunos bienes de las personas para poder asegurar la recuperación del dinero y eso me costaba mucho porque uno veía situaciones muy complejas en ese proceso. De repente una persona que necesitaba mucho, por ejemplo, y que se había quedado sin trabajo y por eso no estaba pudiendo pagar. Y yo le veía más el espíritu solidario, cooperativo, dice, no podemos esperarle más tiempo. Y el jefe me decía, no, vos traes su heladera, su licuadora, su lavarropa, algo que funcione y que nosotros podamos después convertir en dinero para recuperar este monto. Entonces, uno se va dando cuenta de que no coincide su valor personal con el valor organizacional. Dentro de estos valores organizacionales, uno de sus objetivos principales es motivar la conducta de las personas,
enfocarlo a la mejora de la persona para que pueda progresar y como consecuencia también la empresa pueda prosperar en ese sentido, ¿verdad? Una compañía con valores organizacionales adecuados y que son llevados a la práctica porque los valores se viven, rigen la conducta, eh, idealmente por todos, se convierte en una empresa con un nivel de competitividad difícil de igualar o de superar, ya que los logros que están basados en los principios sólidos y unidos de su equipo de trabajo. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, que uno de los valores, incluso desde el punto de vista de competencia, una de las competencias que hoy se exigen, ¿verdad? La competencia es la suma de conocimientos, experiencias, valores, actitudes, destrezas dentro de o vinculado al desempeño de una función específica y que aseguran el éxito en ese cargo. Vamos a darnos cuenta de que, por ejemplo, muchas organizaciones colocan dentro de su competencia orientación al cliente. Y esa orientación al cliente está basada en un valor muy importante que es el de poder reconocer la importancia de la relación con la persona. Entonces, esto impacta directamente en la organización. A veces cuando nosotros planteamos en los contextos organizacionales este tipo de cosas, nos quieren decir, bueno, ustedes solamente lo ven desde la visión humana, pero esto impacta tanto en la generación de una relación a largo plazo con el cliente interno y por tanto posteriormente con el externo, porque la persona que está convencida, que está comprometida con su organización, refleja eso en sus relaciones con los clientes externos y por lo tanto atraen e incentivan incluso que las compras de esos clientes o ¿cómo es que se dice? La fidelidad de esos clientes con la empresa. Entonces, los valores, entonces, son convicciones fundamentales sobre lo que es importante, tanto para los individuos como para las organizaciones. Entonces, eso genera una escala de valores. Estos valores guían las decisiones y el comportamiento. Por eso que es importante que nosotros reconozcamos esos valores, porque van a generar entonces conductas intrínsecas movidas por los propios valores, la responsabilidad, ¿verdad? Entonces, esto afecta a lo que es el comportamiento tanto individual como en la organización. Entonces, los valores de los empleados influyen en su compromiso, en la motivación y en el desempeño, que son factores fundamentales. ¿Cuál es la diferencia entre o cómo se relacionan esto? Si nosotros tenemos una persona comprometida, ese compromiso individual va a generar también motivación, energía para hacer cosas y por tanto afecta positivamente a su desempeño. Cuando hablamos de desempeño tiene que ver con el cargo en el que está. Eh, cuando se analiza los valores, hay un repertorio de valores que genera un sistema de clasificación. Este sistema fue creado justamente por un psicólogo social, ¿no? eh, que lo que definió es que los valores son un constructo que se restringe a una clase especial de creencia que es perdurable. Eh, al entender esto, significa que estos valores son parte de los rasgos de la personalidad y son perdurables en el tiempo. Cambian, por supuesto, sí, tienen posibilidades de cambiar desde fuera o desde dentro por la decisión de las propias personas y varían en importancia
y por tanto siempre se genera un orden jerárquico. Vamos a mirar algunos de ellos, de los que nos plantea como clasificación este repertorio de valores, eh, principalmente en dos tipos. Los valores terminales, que son aquellos que son los objetivos finales de una persona y que desea alcanzar durante su vida. Uno de los valores que clasifica aquí es la felicidad. Si yo les pregunto a ustedes si ustedes son felices, esa respuesta es una respuesta individual y que probablemente ustedes mismos bajo su escala de valores van a decir si es cierto o no. Eh, Suelo decirles yo a las personas que hay alguna con relación, por ejemplo, a la felicidad en sí, que es un constructo, una decisión personal ser felices. No tiene que ver con las condiciones reales. Por supuesto, tampoco les puedo mentir y les voy a decir, bueno, yo puedo, las condiciones económicas, sociales, personales pueden facilitar esta felicidad, pero también nosotros sabemos hoy que pudiendo tener todas esas condiciones, hay personas que no son felices, ¿verdad? La paz es otro valor sumamente importante y que muchas veces vamos a encontrarnos con situaciones, sobre todo en el ámbito laboral, en el cual los conflictos son bastante permanentes, entonces vamos a tener que, si uno de nuestros valores principales es la paz, seguramente vamos a tener que elegir algunas batallas y otras vamos a tener que dejar pasar para poder generar este valor. La seguridad familiar, la seguridad nacional, el contexto, el patriotismo, eh, está también todo lo que tiene que ver con la religión, la salvación, el cómo me comporto. Le decía yo el otro día a la gente cuando hacía demasiado calor, creo que voy a empezar a portarme bien porque no aguanto el calor acá y menos voy a aguantar en el infierno, ¿verdad? Entonces, esto, este también es un valor muy importante que condiciona nuestra conducta, en qué creemos nosotros y cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos en el entorno, ¿verdad? El amor maduro, el autorrespeto, la amistad verdadera, el reconocimiento social, la sabiduría, son son algunos de los valores que se clasifican dentro de este repertorio. Luego tenemos los valores instrumentales, que son los medios por los cuales nosotros alcanzamos esos valores terminales. Incluso si nosotros pensamos aquí en el éxito, probablemente algunos de estos valores van a estar incluidas en esa visión de éxito personal, ya sea el formar una familia, el tener una pareja, el tener amigos, el tener un reconocimiento, un estatus social, ¿verdad? Entonces, esos valores son terminales y cómo nosotros llegamos a cumplir con esos valores, incluso son entonces estos valores instrumentales que están incluidos acá. La alegría, la ambición, el amor, la limpieza o el amor hacia la limpieza, hacia el orden, hacia el autocontrol, la capacidad, el coraje, la cortesía, la honestidad, la imaginación, la independencia, también en ese sentido la lógica o la manera de pensar lógicamente, el intelecto, la obediencia, la utilidad, la responsabilidad, el perdón, entre otros, ¿verdad? Si nosotros llevamos esto a un contexto organizacional, es muy importante que nosotros también veamos cómo estos valores pueden afectarle a la persona. Aspectos que tienen que ver, hace un ratito hablaba, yo trabajo mucho en educación virtual, eh, estábamos hablando con otras personas de unos talleres que estamos teniendo en forma virtual y es totalmente
asincrónico, o sea, está todo en la plataforma, están los videos, está todo el proceso, están las instrucciones, pero nos hemos dado cuenta que la persona no tiene esa capacidad para poder autodirigirse y necesita de vuelta. Yo quiero medir a ver si no tienen comprensión lectora o su comprensión lectora es muy baja o realmente las instrucciones que estamos dando no son las correctas. Entonces, eso es muy importante considerarlo y darnos cuenta de que las personas muchas veces valoran aspectos que tienen que ver y que impactan en su, porque para mí, por ejemplo, es muy importante el autocontrol en ese sentido. Si ya me están diciendo que el curso es virtual, que yo no necesito, voy a tener disponible los 7 días de la semana, eso significa que yo tengo que ser responsable, controlar mis tiempos, ver cómo poder llegar a esos objetivos, manejarme de forma independiente, usar la lógica para ir comprendiendo lo que sucede en ese contexto. Y por supuesto, más aún cuando estamos hablando nosotros de contextos en los cuales se trata de adultos, porque la educación para adultos tiene una visión distinta. ¿Por qué les comento esto? Porque dentro de los rubros de gestión del talento humano o gestión de recursos humanos está también lo vinculado a aspectos de desarrollo personal y profesional que caen bajo los valores de la responsabilidad, el autocontrol, la independencia, la lógica. Y otro aspecto fundamental en los trabajos es la obediencia. Tenemos nosotros situaciones en las cuales todavía estos valores culturales o socioculturales, en algunos casos, o son muy bajos o son demasiado altos. Tenemos personas, sobre todo con la gente más joven, que la obediencia no es ya uno de sus valores y al entrar en la organización hoy tenemos diferencias generacionales en estos valores y esa generación nueva viene con una idea de que el hecho de contestar, de opinar, ¿verdad? No afecta el respeto y la obediencia hacia otra persona, pero si el jefe está en el otro extremo de la edad y está por encima de los 50, 55, 60, viene con otro concepto de lo que tiene que ver con la obediencia a las normas, el respeto a la autoridad. Entonces vamos a encontrarnos con que se van a dar estos conflictos de valores y tenemos que ir reconociendo esto como uno de los factores que hay que trabajar en las relaciones. Ya decíamos que estos valores parten de las creencias y una creencia es una idea o una convicción que se considera verdadera. El individuo la considera verdadera. No hay pruebas, no hay demostración, no hay argumento que valga cuando esa persona cree en eso. Esto puede ser consciente o inconsciente. Por supuesto que influye ampliamente en lo que es la percepción del mundo y por lo tanto en su toma de decisiones diarias, ¿verdad? ¿Se acuerdan que en la semana pasada hablábamos de percepción y de cómo ese proceso de incorporar datos y convertirlos en información para tomar decisiones genera juicios con relación al mundo y a partir de ahí también afecta nuestras conductas? Entonces es importante reconocer esta relación. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Estamos bien? Todo bien, profe. ¿Todo Todo bien, bien? profe. Ujú. Bueno, dentro del comportamiento individual también hay un aspecto muy importante para nosotros que en realidad tanto el valor como las creencias como las actitudes son aprendidas. Eso significa que podemos nosotros generar procesos de reaprendizaje
que es lo que hacemos nosotros los psicólogos, sobre todo en las organizaciones. Podemos generar espacios de reaprendizaje de valores, de creencias y de actitudes, pero siempre dependiendo de la predisposición de la persona para tomar estos aspectos. Cuando hablamos de aptitudes, hablamos entonces de una organización relativamente duradera de creencias en torno a un objeto, una situación, incluso a una persona, las cuales predisponen a reaccionar preferentemente de una manera determinada. Tiene una carga emocional que afecta a cómo reaccionamos ante estas situaciones. Lógicamente son constructos hipotéticos, eh, inferidos, pero no objetivamente observables. Son manifestaciones de la experiencia consciente, a veces no de la experiencia solo del individuo, sino también del grupo de referencia. eh, Tiene relación con la conducta verbal diaria, con la predisposición aprendida a valorar y por lo tanto afecta nuestro comportamiento, ya sea de manera favorable o desfavorable. Cuando tenemos una actitud desfavorable hacia una persona, hacia un objeto o una situación, tenemos que ir mirando que a veces esa actitud incluso se basa a prejuicios. Y esos prejuicios están basados en generalizaciones que lo hacen, se transmiten de una cultura a otra. Y es importante ir considerándonos nosotros que tenemos la oportunidad y el privilegio de tener educación superior y que nos van a dar como beneficio el hecho de que vamos a poder estar en posiciones de toma de decisiones dentro de las organizaciones, porque sabemos nosotros que por los perfiles, en la medida en la que tenemos formación, no es que nos asegure un 100% que vamos a llegar a un cargo de jefatura, eh, pero sí nos abre oportunidades que otras personas no tienen. Bueno, entonces es importante que seamos conscientes de analizarnos nosotros mismos, ser nosotros nuestro objeto o nuestro sujeto de observación y al mismo tiempo también tomar el aspecto científico de nuestras profesiones, ya sea administrador, ya sea informático, ya sea psicólogo, ya sea eh, médico, todos tenemos que desarrollar esa visión científica, esa visión de investigación con relación a nuestra propia conducta y la conducta de otros. Entonces, las actitudes son creencias o sea, las creencias son la base de las actitudes. Entonces, si yo me doy cuenta de que tengo, por ejemplo, una actitud negativa ante una situación determinada, tengo que poder hacer un autoanálisis de ver en qué me baso, qué es lo que yo creo, qué es lo que yo considero como verdadero en en esta situación y está generando una actitud negativa ante un objeto, una persona o una situación. Eh, ya decíamos que las actitudes pueden referirse a objetos o situaciones y como le digo también incluso a personas. Si nos toca hacer procesos de selección, es importante reconocer esto porque estas actitudes incluso muchas veces son estimuladas, como son predisposiciones a actuar a partir de una experiencia o a partir de algo aprendido del entorno. Un solo gesto, una sola situación puede generar que esta persona reaccione. Por ejemplo, dentro de les decía, el proceso de selección, puede ser que el hecho de cómo yo veo que se viste esa persona, eh, cómo huele en una situación determinada. ¿Se acuerdan que hablábamos de percepción la semana pasada y del efecto del halo y de cómo a veces nosotros tenemos ya ciertos prejuicios? Entonces es importante reconocer que esos prejuicios
muchas veces se basan en actitudes negativas y a su vez en creencias que tenemos nosotros, que pueden ser desde nuestra experiencia, pero eso no nos permite generalizar. Esto en investigación muchas veces pasa que la gente hizo una investigación solamente con una pequeña muestra y después quiere aplicar esos resultados a todas las personas. Entonces, por eso es que le digo que es importante que nosotros desarrollemos esa visión científica, visión investigativa desde nuestras profesiones, ¿verdad? Estas predisposiciones, por supuesto, necesitan estímulos socioculturales para poder ponerse en marcha dentro de nuestras conductas. Y esos estímulos socioculturales pueden ser diversos, ¿verdad? Y hoy cada vez es más desafiante porque tenemos una diversidad de personas dentro de nuestras organizaciones. Como le digo, tenemos 4 generaciones de personas de diferentes género, sexo, edad, ¿verdad? Que pueden afectar cómo se siente o cuáles son las actitudes dentro de una organización. El núcleo de estas predisposiciones son los valores y por supuesto también afectan, orientan el comportamiento y son sobre todo una fuerza motivacional. Si yo tengo una actitud positiva ante una situación, esto me hace sentirme más motivado para poder lograr ciertas metas. Es importante. Hoy, por ejemplo, en muchas organizaciones se usan, no sé si ustedes ya alguna vez vieron o conocen lo que son los KPIs, que son indicadores de resultados que si tomamos, siempre existieron, sobre todo en el ámbito comercial. Serían como metas que se tienen como resultados que tienen ya definido un indicador, es decir, cómo vamos a saber que logramos esta meta, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, las metas corporativas comerciales siempre existieron y es algo que desde gestión de recursos humanos y específicamente de compensaciones tenemos que ir reconociendo porque a veces si esas metas son inalcanzables o poco realistas, la gente asume una actitud negativa hacia ellas y por tanto no generan motivación, no generan energía. Y uno dice, incluso muchas veces como cliente uno llega a una empresa y el trato que le dan el área comercial, los vendedores, uno dice, ¿será que esta gente no gana dinero o no tiene comisión sobre las ventas, por eso que no les preocupa el hecho de atender bien al cliente o de servirle a un cliente, ¿verdad? Este fin de semana, por ejemplo, yo fui con mi familia, mi esposo y mi hija, nos fuimos a buscar unas cajas, ¿verdad? Unas cajas de plástico para ordenar algunas cosas. Y fuimos al lugar y la que nos recibe, que es la cajera también al mismo tiempo, le preguntamos nosotros, ¿dónde están esas cajas? Porque ya había comprado de ese lugar y esos contenedores que tienen tapa de plan. No, 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 no tenemos más nada, estamos sin stock. Y decime entonces en qué sucursal puedo conseguirle, porque es una empresa que tiene varias sucursales, ¿verdad? Y me dice, no, no hay, no tenemos esto. Y después de curiosos entramos, nosotros estuvimos recorriendo, viendo, y había cinco cajas. Es cierto que no estaban ahí guardadas en un rincón, entonces le llevamos las cajas y le dijimos, bueno, y voy a ver, porque si en mi sistema puedo cobrarles, voy a venderles las cajas. Y estaban todas las cajas íntegras con su tapa, pero no había esa actitud de decirle, bueno, o de por lo menos decirle, voy a ver si hay en otra sucursal o esto va a llegar dentro de tantos días, esperar, ver. O sea, nosotros mismos tuvimos que hacer nuestra propia autogestión de ir a buscar el producto, de traer, de pedirle que vea si podía ella leer ese código para... Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, finalmente
¿Cómo será que gana esta persona? ¿Gana realmente por comisiones? ¿Gana por lo que él? Y después, esperando ahí, entra a hacer el proceso de pago y qué sé yo, nos cuenta, y dice, ¿sabe que nosotros estamos, la sucursal de tal lugar se cerró y seguramente esa mercadería vino de ahí y por eso que está en ese rincón, nosotros no sabemos ni qué trajeron y nosotros nos quedamos mirando ahí, como si no sabe qué hay en su, va a poder vender y también la falta de compromiso hacia lo que es la organización. Es cierto, cerró la otra sucursal, pero ahora ya está en mi ámbito de acción. ¿Cuál es mi responsabilidad? Eh, ¿Cuál es mi relación con la empresa? Porque si el otro local cerró, para mí es una competencia menos porque estaba cerca la sucursal una de otra, pero le digo que la actitud de ella era, si nosotros no hubiéramos sido persistentes y no hubiéramos ido a buscar, no nos hubiéramos encontrado de casualidad con el producto, eso se quedaba ahí. Entonces uno piensa, ¿de dónde creen las personas que sale el dinero con el que se paga el salario? De lo que paga el cliente, ¿verdad? Las actitudes tienen un componente afectivo, un componente cognitivo y un componente conductual. Afectivo porque desde el punto de vista emocional la actitud tiene una carga de sentimientos evaluativos de agrado o desagrado. A partir de allí vamos a tener entonces una conducta de acercamiento o alejamiento de esa. Tiene un componente cognitivo, porque ya decíamos que está basado en la experiencia, eh, se, es lo que describe un poco nuestra creencia y a partir de ahí genera entonces ideas, opiniones acerca de un objeto o de una situación y si ese objeto, esa situación es deseable o no. Y a partir de ahí tiene la generación de una conducta porque genera la intención de cómo comportarse ante esta situación o a esta persona o a em, este objeto, ¿verdad? Es decir, que genera una tendencia de acción. Si la actitud es positiva, lo afectivo es positivo, lo cognitivo quiere decir que va con nuestras creencias y nuestros valores y que va a tener como resultado un acercamiento o una repetición de esa conducta. Las actitudes son entonces evaluaciones o juicios que pueden dar como resultado, ya sea desfavorables o favorables, sobre objetos, personas, situaciones, eventos que se den. En el contexto laboral es muy importante incluir las actitudes hacia el trabajo, hacia los compañeros y hacia la propia organización. Tenemos entonces actitudes positivas que como resultado nos van a dar un compromiso organizacional, satisfacción con el trabajo. Este compromiso organizacional nos va a dar un involucramiento laboral. Es decir, la situación que se da en el trabajo, yo voy a tratar de, como decía hace rato, el tema de orientación al cliente. Eso va a generar que cuando un cliente venga y genere un pedido, un requerimiento, que son diferentes, porque pedido es quiero esto, requerimiento es o reclamo es cuando, por ejemplo, nuestra empresa no cumplió con un contrato. El colaborador, si tiene una actitud positiva, va a encontrar o incluso va a prestar atención para tratar de darle una solución al problema que está planteando el cliente. Sin embargo, si tiene una actitud negativa, vamos a encontrarnos con resistencia al cambio, con ausentismo, con cinismo, incluso en algunos casos negligencia porque es prácticamente la ley del menor esfuerzo posible y no se compromete, no se involucra con lo que sucede en la organización. Entonces, las actitudes positivas contribuyen significativamente en la satisfacción laboral, mientras que las negativas
disminuyen, incluso generan insatisfacción laboral. Una actitud negativa también a veces genera, eh, acá ya hablamos de la resistencia al cambio, también procesos en el clima organizacional, que es uno de los factores que debemos cuidar mucho como jefes y como gestores de recursos humanos. eh, Estas actitudes negativas son las que a veces generan esa insatisfacción porque siempre están viendo el vaso medio vacío. Todo lo que se hace le buscan el aspecto negativo o están potenciando que la gente vea esa situación con cierto desagrado finalmente. Y como un poco resultado de estos procesos de valor, de los valores, las creencias, las actitudes, llegamos a un punto muy importante que hoy es enfocado de un modo diferente, pero si nosotros tomamos en cuenta el concepto de trabajo, hay gente que uno le dice eh, con relación a su trabajo, qué es el trabajo para vos? En mi caso personal, el trabajo es algo que disfruto, algo que me da mucha satisfacción poder hacerlo. No les digo, hay veces en las que hay conflicto, hay situaciones, hay días en los que no me siento bien físicamente para poder ir a trabajar, pero desagrado por el trabajo no tengo. Sin embargo, si vemos nosotros un ejemplo extremo, seguro ustedes en algún momento habrán visto el Chavo del Ocho, ¿verdad? Le tenemos a don Ramón que le tiene fobia al trabajo, él no quiere saber nada de trabajo. Y tenemos personas que también son así, que ven el trabajo como una obligación que hay que cumplir, como una cruz, como el castigo. Incluso te van a decir, luego en la Biblia lo dice que tenemos que, con sudor y lágrimas, tenemos que ganarnos el pan de cada día. Entonces, si nosotros le hablamos de satisfacción del trabajo, nos va a mirar con una cara y decirle, ¿por qué? ¿De qué están hablando ustedes? Yo no tengo por qué sentir esa satisfacción por algo que no me gusta hacer. Y también en muchos casos vamos a ver que hay factores que tienen que ver con esto, ¿verdad? Lo que sí tenemos que considerar es que en la medida en la que subamos en la estructura organizacional, vamos a tener mayor relación entre lo que son los comportamientos individuales y la satisfacción en el trabajo. ¿Por qué? Porque se tiene más libertad para poder decidir, pero también mayor responsabilidad. El dueño de una empresa, el gerente, tiene más libertad que el cajero o la recepcionista porque su trabajo es diferente y su ámbito de toma de decisiones está limitado. Entonces, esta satisfacción laboral se refiere, o a la satisfacción en el trabajo, se refiere al grado en el cual los empleados tienen sentimientos positivos hacia su trabajo. Implica entonces una evaluación general de sus trabajos y los aspectos específicos. Hay factores intrínsecos como es, por ejemplo, si yo siento que mi trabajo es desafiante, cuánta autonomía tengo en el trabajo, cuánto reconocimiento. Le decía recién, el tema de tener un cargo gerencial, el ser el dueño de la empresa me da autonomía para poder decidir. Entonces, probablemente cuando yo vea los resultados de mis decisiones y que esos resultados son positivos, entonces también eso va a generar satisfacción en mí. Y por supuesto están los factores extrínsecos que son factores que nosotros podemos manejar desde fuera para estimular esta satisfacción. Por ejemplo, el salario, las condiciones de trabajo, las relaciones interpersonales que se dan dentro del trabajo. Hoy muchas personas, por ejemplo, toman como el hecho de trabajar dentro de las condiciones de trabajo, el hecho de trabajar de lunes a viernes como una gran satisfacción, ¿verdad? Y que depende, por supuesto, de varios factores organizacionales, del tipo de empresa en la que se trabaja, de
las posibilidades, el tamaño incluso de la empresa. Recuerdan que yo les comentaba que en Paraguay nosotros tenemos gran cantidad de empresas que son micro, pequeñas y medianas empresas y que van por supuesto, llevarnos entonces al hecho de que no pueden cumplir con esto o son empresas comerciales o son empresas de servicios que los fines de semana es lo que más se utilizan y tienen mayor auge. Entonces no pueden pegarse el lujo de eso. Entonces, también eso tiene que ver con factores que tenemos que ir nosotros lidiando con esas situaciones. ¿Qué consecuencias tiene la satisfacción laboral? Y se asocia con un mayor desempeño al decir que se asocia con el mayor desempeño porque hablamos de que hay más compromiso, le gusta lo que está haciendo, cuando a alguien le gusta o ama lo que hace, eso hace que también como persona, deseamos de una actividad personal, se disfrute más, ponga todo lo que tiene como competencia para poder cumplir con ese rol, entonces lo desempeña mejor. Y por otro lado, también este desempeño está vinculado a que no solo es individual, sino también es colectivo. Si la satisfacción en el trabajo afecta o ayuda a un mejor clima laboral, entonces el desempeño también está asegurado con que va a ser mejor, porque cuando estamos en un lugar del que disfrutamos del puesto de trabajo que tenemos, disfrutamos de las relaciones con los compañeros, con la propia empresa, eso va a hacer que nos desempeñemos mejor. Y por supuesto, en contrapartida vamos a tener menor rotación y mayor lealtad de las personas a nuestra organización. Por supuesto, si nosotros consideramos estos factores, la semana que viene vamos a dar motivación y vamos a encontrarnos de vuelta con estos factores cuando hablemos de la teoría de Magreur, que habla de factores intrínsecos y extrínsecos en la motivación. Es muy difícil que nosotros, habla de factores higiénicos y factores motivacionales. El salario por sí no es un factor motivador, si bien es cierto que el tener un buen nivel de ingresos puede facilitar todos los otros procesos, tampoco asegura el hecho de poder lograr esa satisfacción. Entonces, la satisfacción laboral es una actitud general hacia el trabajo. Eh, en base a esto, Davis y Newton definen que es un conjunto de sentimientos y emociones favorables o desfavorables con los, con, que los empleados, con lo que los empleados ven su trabajo y ya decíamos que la actitud es afectiva, por tanto, los aspectos de agrado y desagrado están muy relacionados a esto. ¿Qué podemos lograr nosotros si hablamos de satisfacción laboral? Un compromiso con el trabajo, es decir, una identificación con el puesto de trabajo, que significa que yo asumo la responsabilidad y los desafíos de ese rol, de ese puesto de trabajo, un compromiso organizacional que lleva a ese ponerse en la camiseta, como se suele decir, porque se sienten identificados no solo con su puesto de trabajo, sino con la empresa y con las metas que tiene esa empresa. Y vamos a escuchar y vamos a darnos cuenta de su conducta. Porque digo escuchar, porque les decía que nosotros tenemos que aprender a observar mucho en las personas. Y cuando hablamos de observar, a veces solo creemos que lo podemos hacer a través de la visión, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer a través de otros sentidos. La audición es uno de ellos. Cómo hablan las personas, se nota si hay un compromiso con su trabajo, si le apasiona lo que está haciendo. Ustedes le pregunten, ¿y qué hace? ¿Y cómo se hace esto? ¿Y qué implica?
vamos a encontrarnos con gente que es sumamente apasionada del trabajo y que va a explicarnos, que uno dice cómo le gusta lo que está haciendo porque conoce, sugiere y habla con emoción de su, y lo mismo de su empresa, va a decir nosotros, porque asume ese compromiso organizacional. Y dentro de nuestras funciones, esa es una labor, ir consiguiendo esa satisfacción laboral, pero ya sabemos que es una actitud, por tanto depende de las personas. Nosotros podemos usar técnicas, podemos usar estrategias para poder mejorar eso, pero también está muy, muy atado a el individuo. Por eso le decía que es sumamente importante esto, conocerlo, porque como administradores, como jefes, como supervisores, como gestores de recursos humanos, nuestro rol va a estar relacionado a guiar, a planificar, a organizar, dirigir, controlar, evaluar el trabajo de otros, y para que esos otros nos ayuden a lograr los logros, las metas organizacionales o los objetivos organizacionales. Nosotros tenemos que hacer que se adhieran, y la satisfacción en ese sentido es muy, pero muy importante. Vamos a ver entonces que está relacionada con tres actitudes que nosotros podemos observar en las conductas de los colaboradores. ¿Verdad? La dedicación al trabajo, que es el grado en el cual los empleados se sumergen en su trabajo, invierten tiempo, esfuerzo, energía, se considera y considera parte central de su vida. Los empleados dedicados a su trabajo creen en la ética laboral, tienen necesidades de crecimiento altas y disfrutan de la participación en la toma de decisiones. Si ustedes encuentran a alguien que está apasionado por su trabajo, va incluso a veces, va a buscar la manera de participar, de opinar, va a buscar aprender más, y entonces podemos nosotros notar esa predisposición, esa responsabilidad con su trabajo, y va a poner más de sí mismo con relación a eso. El compromiso organizacional que ya habíamos hablado recién va a llevar a la lealtad de los empleados, que es el grado en el cual se sienten identificados con la empresa, desean participar activamente en ellas, y es una disposición del empleado para permanecer en la compañía. Tiene mucho que ver y es importante que nosotros identifiquemos para poder generar lo que se llama un plan de carreras. No todas las personas que ingresan en la organización van a tener la oportunidad, ni tienen las competencias, ni van a tener la oportunidad como consecuencia de ello de ir asumiendo nuevos roles. Entonces, dentro de nuestras funciones, habitualmente está ir identificando los cuadros de reemplazo, y ahí es importante los dos puntos que ya hablamos, la dedicación al trabajo y el compromiso organizacional. Este tipo de empleados suelen tener antecedentes satisfactorios de lo que es asistencia en el trabajo, puntualidad, apego a las normas, a las políticas de la compañía, se siente, o sea, propia de la compañía. Cambia pocas veces el trabajo, es relativamente estable, por eso hablábamos de que podemos generar un plan de carreras para poder ir ampliando los conocimientos de esta persona y dándole la oportunidad de ir ascendiendo. ¿Eh? Por supuesto, eso se va a traducir también en relaciones más leales con los clientes, incluso a hacer que compren más los clientes, porque la perspectiva del empleado se transmite al cliente externo. El cliente viene a buscar algo y este empleado es capaz de solucionarle cualquier problema, o de generar nuevos clientes. Incluso pueden pagar un precio mayor los clientes cuando se sienten que son bien atendidos por esto. O sea que es importante lograr el compromiso de el personal en este sentido, ¿verdad?
Estado de ánimo en el trabajo. Pasamos varias horas. Nadie dice que vamos a estar todo el tiempo alegres, felices, pero los sentimientos más importantes y más resaltantes deberían de ser el del disfrute, el del placer dentro de lo que estamos haciendo. Si bien los ambientes y los trabajos pueden ser dinámicos, es importante que tomemos en cuenta nosotros cómo podemos mantener eso a lo largo de todo un día, horas o minutos, o también pueden ser situaciones que puedan, acuérdense que las actitudes cambian ante determinadas situaciones del contexto porque tienen que ver con la parte afectiva. Por ejemplo, una decisión de la administración puede generar un estado de ánimo en el trabajo o incluso llegar a una actitud negativa ante determinada cosa. Vamos a suponer, por ejemplo, ahora hay un partido de Paraguay, ¿verdad? Sabemos nosotros que eso no tiene que ver con el trabajo, pero si, por ejemplo, en nuestras organizaciones se suele dar tiempo para que la gente vea o por lo menos coloca, en este caso todavía son preliminares, pero tomemos en cuenta el mundial, por ejemplo, ¿verdad? Los estados de ánimo de la gente cuando su equipo perdió o cuando su selección perdió es muy diferente a que cuando ganó, ¿verdad? Se pueden describir entonces en intervalos que tienen que ver con horas, minutos, y eso puede pasar de lo negativo a lo positivo por cualquier situación que se dé. Pueden ser intensas. También vamos a encontrarnos con que estos estados de ánimo positivos pueden ayudar a que, y si son más frecuentes, pueden ayudar a tener una energía positiva en el trabajo, a generar entusiasmo, a encontrar soluciones creativas a problemas. Se producen una mejor atención al servicio porque la gente está contenta dentro de su lugar de trabajo. Entonces, también eso afecta a cómo se trata al cliente, cómo se ve el trabajo, incluso muchas veces en las posturas, sobre todo nosotros que trabajamos en recursos humanos. A veces la gente cuando nos ve empieza a correr, a moverse, a limpiar su espacio de trabajo, a disimular que está trabajando, por decir de alguna manera, y lo mismo pasa con los jefes. Entonces es importante que nosotros observemos también cómo se comporta la gente, aun cuando no los estemos mirando. Hoy nosotros, prácticamente todas las empresas tienen muchos sistemas de cámaras y ahí nosotros podemos ver, y es importante que nos dediquemos un tiempito a observar cómo se comporta la gente, porque en un principio, cuando se instalan recién las cámaras, habitualmente como que la gente se cuida más, pero después eso ya pasa a ser, perdón, parte de la rutina y empiezan a comportarse como realmente son. Entonces podemos ver nosotros cómo asumen esto. Si solamente hacen cosas cuando le damos instrucciones o toman la iniciativa, son considerados con la empresa o con los propios jefes, asumen responsabilidades aunque uno no les diga, ¿verdad? Entonces eso se demuestra y podemos nosotros, al observar, podemos predecir esa conducta, podemos incentivarlas para que esto se sostenga en el tiempo. También eso hace que se disminuya en el ausentismo, estimula la creatividad. Yo siempre le digo te dice, no se me ocurre nada para solucionar este problema. Y si bien es cierto, el análisis, el proceso de pensamiento crítico es importante, muchas veces la actividad, el tomar acciones específicas, estimula a la mayor creatividad. Es decir, quedándome a pensar nada más en qué está pasando, a veces hace que me centre mi foco en el problema y no en las alternativas de solución. Yo suelo sugerirles por eso que empiecen a buscar más información sobre el problema,
o busquen a alguien con quien hablar del problema, que les pueda escuchar y que pueda orientar su pensamiento para poder salir de ese cuadro, de esa caja de pensamiento que también tiene que ver con el desarrollo de pensamiento crítico, mayor creatividad y, por supuesto, el compartir con otras personas. A veces, por ejemplo, como jefe, no podemos ir a contarle el problema a un colaborador, pero sí podemos ir a recorrer el salón de ventas, el espacio de trabajo, compartir con ellos algunas cosas, puede generarnos nuevas ideas y nuevas maneras de ver. Y como vieron ustedes, los tres, la dedicación al trabajo, el compromiso y el estado de ánimo tienen mucho que ver con el espíritu colaborativo, cooperativo en las relaciones interpersonales. La gente que se siente reconocida, que siente que participa en las decisiones de la empresa, también tiene mayor compromiso, también se dedica más, porque si, por ejemplo, su solución, la solución al problema salió de sí mismo, se siente más estimulado a poder cumplir con esos procedimientos o con ese proceso o dar esa solución. Entonces, es importante que nosotros vayamos identificando esto. También les decía que hay muchos aspectos que generaron interés en las investigaciones y fueron dando resultados que nos pueden servir a nosotros para poder conocer mejor y sobre todo actuar con relación a estos constructos. Robin, que es uno de los que estudió más el comportamiento organizacional, indica que las determinantes tanto de la satisfacción o la insatisfacción laboral se abordan desde el punto de vista individual y desde el punto de vista organizacional. Cuenta la perspectiva de la persona, pero también cuenta la perspectiva de la organización. Y nos menciona, que me pareció muy interesante poder considerar estos aspectos, nos menciona como aspectos individuales que influyen, los factores individuales que influyen en los niveles de satisfacción de los empleados y nos menciona dos determinantes individuales de la satisfacción laboral que son muy importantes. Los años de carrera que implican, por supuesto, que la persona que se quedó muchos años en una profesión o dentro de una organización, a medida que aumenta la edad del empleado, también va a encontrar un aumento de satisfacción laboral. ¿Por qué? Porque ya conoce esa profesión, ya conoce ese puesto, ya le resulta relativamente fácil poder cumplir con eso, pero también tiene como contrapartida que cuando un trabajo es demasiado poco desafiante, también va a ir generando cierta frustración en las personas. Dentro de las investigaciones marcaron como aspectos que afectan a estos años de carrera los dos extremos. Es decir, personas que están iniciando en un trabajo, en una profesión o en una carrera, suelen tener mayor índice de insatisfacción o satisfacción más baja en relación a su trabajo, que se entiende por el hecho de que se está adaptando, puede ser que cometa más errores, eso va a afectar su imagen de autoeficiencia, su pensamiento, su autoestima en algunos casos. Por el otro lado, también vuelve a disminuir cuando la persona está ya en proceso de jubilación. Su foco, su interés ya es otro, ¿vale? Incluso yo les diría que también, si bien aquí es ya al final de la carrera, eso también depende de cómo vaya enfocando esta persona su jubilación. Estos procesos en nuestro mercado laboral son relativamente nuevos. Hay empresas que incluso
desde hace unos 10 años más o menos, recién empezaron a tener personas jubiladas. Hoy sí tenemos ya muchas más empresas. Muchas de ellas están incluso debido a este compromiso, a su desempeño laboral, a su dedicación al trabajo. Muchas de estas personas se jubilan, pero vuelven a ser contratadas por las empresas. Pero nosotros desde recursos humanos y desde la visión de jefes también tenemos que saber que eso puede hacer que la visión con relación a la carrera profesional o a al plan de carreras dentro de la empresa se vea como algo imposible. ¿Por qué? Porque nadie nunca va a llegar. Entonces, si el gerente nunca se va, se jubila y lo vuelven a contratar, eso también puede ser un reflejo de que no estamos desarrollando cuadros de reemplazo. ¿Eh? Las expectativas laborales, al principio les decía del tema de el contrato psicológico. ¿Qué espera la empresa lograr con la incorporación de esta persona y qué expectativas tiene el empleado con relación al puesto en el cual está, si su trabajo realmente es reconocido, puede tener acceso a información, puede tener retorno de los colegas, un reconocimiento, la influencia que puede tener desde su posición, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con la selección del personal y los conocimientos que puedan ir adquiriendo en estas condiciones laborales. Yo estoy incorporándome a una empresa y vengo con unas expectativas que aquellas personas que hacen el proceso de selección, las consultoras o la selección interna, así como los jefes, los colegas que nos reciben, van generando eh, una expectativa personal en cuanto a el logro de satisfacción a través del trabajo. También las condiciones de trabajo, por supuesto. Me hizo acordar de esos mensajes de esos memes que suelen poner como mensaje que todo el mundo te mira el primer día de trabajo y que incluso hay carteles que dice, por favor, huí de este lugar, ¿verdad? De esas expectativas son importantes para poder mantener esta satisfacción. Se crean, por supuesto, en el momento en el que empiezan las relaciones o el acercamiento entre la empresa y el individuo y la satisfacción laboral se produce cuando estas expectativas son satisfechas o por lo menos tienen un nivel alto de satisfacción. Cuando hablamos de expectativas ya sabemos que estamos hablando de situaciones personales que miden ese, si por ejemplo, que por ejemplo nos encontramos hoy que la gente, una expectativa laboral de gente que ya está trabajando en la empresa es que por acceder a un título universitario automáticamente quiere un mayor salario o quiere que lo promuevan a un cargo o la expectativa también basada en la antigüedad de las personas que considera que por ser el más por tener cierta antigüedad, ciertos años en la empresa, debe ser promovido cuando se da una vacancia, aunque no, aunque incluso muchas veces no tenga la competencia para poder hacerlo. Pero está dentro de sus expectativas esto. O en el caso de personas que son incorporadas, que consideran que a veces me ha pasado a mí en recursos humanos que la persona apenas pasó su periodo de prueba, ni siquiera cumplió todavía todo un año, o sea, no pasó por todas las estaciones, como suelo decir yo, y ya viene y te dice, no, yo ya sé todo lo que hay en ese cargo, ya quiero cambiar, ya quiero que me promuevan, ¿ya? O te dice, voy a renunciar porque acá tengo muy pocas posibilidades de hacer una carrera o de ser promovido y apenas tiene 2 meses. ¿A dónde se va a ir si todavía ni siquiera pasó el periodo de prueba? Pero su expectativa es que ya se lo considere o se reconozca su trabajo, ¿no? Si hablamos de cargos que
son con mayor responsabilidad, también eso está vinculado a mayor tiempo de. ¿Cómo nosotros podemos entonces, o en qué deberíamos fijarnos nosotros como gestores de recursos humanos para poder lograr esa satisfacción laboral? El reto al trabajo, es decir, cuán desafiante es su trabajo para esa persona. Por eso es que muchas veces si tomamos personas o están personas que ya su competencia es superior a lo que el trabajo le hace que muchas veces incluso trabajen sin pienso, como suelo decir yo, hacen el trabajo así automáticamente ya y toman como que eh, ya no es desafiante para él, ya no es un reto ese trabajo. Entonces podemos buscar nosotros enriquecer sus labores, incorporarlo a mejoras dentro de los procesos para que tomen ese trabajo como un desafío. Sistema de recompensas justas. Cuando hablamos de recompensas, estamos hablando no solo de salarios, sino también otros reconocimientos que puedan darse, condiciones favorables de trabajo, considerar todo lo que son el contexto en el cual se trabaja, las condiciones, hoy la ergonomía también es muy importante, los equipos, los procesos que están previstos dentro de la organización y que favorecen el desarrollo del trabajo. ¿Vale? Colegas que brindan apoyo, trabajar en cuanto al clima organizacional, los equipos, la posibilidad de que realmente estos colegas puedan ayudarnos internamente a mejorar constantemente. Los jefes también juegan un rol muy importante en este sentido. Y compatibilidad entre la personalidad y los puestos de trabajo. Y nosotros tenemos muchas personas que consideran su trabajo como fuente de estrés y ahí tenemos que ver si estas personas realmente tienen las competencias y la personalidad para ese puesto de trabajo. Sobre todo cuando estamos hablando de que tienen que liderar, porque allí ya no es solo su trabajo, sino es el trabajo de los otros y hay que tener un poco esa incidencia, entonces, en ese sentido de fijarnos cómo podemos ir apoyando a esta persona. No significa que no podamos nosotros promoverle a las personas, sino que tendríamos que ir viendo los ajustes que se requieren. Sabemos que la personalidad es estable, pero también hay condiciones que pueden ayudar a que se puedan cumplir con ese trabajo y que van a hacer que se disfrute más de lo que se está haciendo. ¿Cómo podemos fomentar nosotros la satisfacción? Desde la alineación de los valores personales a lo organizacional. Entonces, promover los valores que fomentan un ambiente de respeto, de colaboración, de ética en las empresas es muy importante. En nuestras organizaciones hoy nos están exigiendo desde el entorno, tanto social como legal incluso, de que las empresas tienen que dar un resultado triple valor, económico, social y medioambientalmente sostenibles. Entonces, la ética, la relación con los colaboradores es muy importante. En ese sentido, la gestión de recursos humanos tiene una ventaja, porque si hablamos, por ejemplo, de responsabilidad social empresarial, uno de sus ejes principales son los colaboradores y su participación en la empresa. Entonces, la alineación de estos valores es importante. Si hablamos de procesos de certificación y de gestión, certificación de normas y gestión de calidad, otra vez, dentro de los ejes principales están los colaboradores como los que dinamizan y los que enfocan al cambio y a la mejora continua. Entonces también se tiene como foco al cliente interno y partiendo de la base de que se tienen que seleccionar, evaluar, entrenar a las personas
para poder generar con ellas una relación a largo plazo y también se tiene un enfoque dentro de las normas de certificación, en normas ISO sobre todo, que tienen relación con el ambiente de trabajo, no solo físico, sino también el clima laboral. Entonces, esto se enfoca a que la alineación de los valores en las organizaciones está muy vinculado a su sostenibilidad en el tiempo, entonces le prestan más atención las organizaciones. Comunicación efectiva, una comunicación abierta, transparente, que pueda fortalecer las relaciones y aumentar la confianza. A mayor confianza, mayor fluidez en las comunicaciones, identificando, por supuesto, que según la jerarquía y la posición dentro de la empresa, la mayor cantidad de información que pueda llegar a tener la persona es muy importante para que pueda organizarse en su puesto de trabajo. El reconocimiento y el desarrollo, reconocer los logros individuales, los logros de equipo, brindar oportunidades de desarrollo profesional y que esto siempre mejora la motivación y la satisfacción de las personas. Pues ven qué desafío tenemos nosotros desde gestión de personas en este sentido de trabajar el desarrollo y el reconocimiento de las personas. Creo que también en ese sentido muchas veces tenemos que tomar en cuenta las oportunidades que se puedan dar dentro de nuestras organizaciones, identificar y generar incluso relaciones identificando las personas claves que van a crecer con nosotros. Estoy buscando las palabras correctas para decirlas. Em, Incluso en compensaciones hoy se tiene ya la opción de ir identificando, si bien es equitativo, eh, no es igualitario. Es decir, yo enfoco a qué personas que son más importantes. La satisfacción laboral, por ejemplo, de un gerente, de un jefe, es importante porque también recae posteriormente en la de un colaborador de línea o de un cargo más operativo, ¿verdad? Entonces también ir identificando eso porque no puedo hacer fuerza en todos los frentes. Va a haber cosas que puedo generar como igualitarias, pero otras para que el esfuerzo de recursos humanos se note, van a tener que ser equitativas, relacionadas al nivel de aporte que tenga este cargo o esta persona a la organización. Ambiente de trabajo positivo, trabajar el clima organizacional que tiene que ver con la cultura, la comunicación, el liderazgo, también genera satisfacción en las empresas y por lo tanto hace que aspectos interconectados puedan impactar significativamente en el desempeño de los trabajadores y en la salud de la organización. O sea que son temas fundamentales dentro de lo que tiene que ver con la organización en sí y cómo ésta trabaja para lograr esa satisfacción. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, profe. Ninguna. Estos son los constructos que probablemente ustedes van a tomar cuando, sobre todo los de psicología, cuando van a tomar sus tesis, ¿verdad? Son variables muy, pero muy importantes. La satisfacción es una de las variables que últimamente se está tomando mucho en consideración, así como también el clima laboral y el impacto que esto tiene sobre la productividad, ¿no? Entonces es de suma importancia estos factores. Y bueno, entonces quedamos hasta aquí. Les recuerdo que ustedes van a tener la grabación en el aula, así como también tienen allí más materiales de lectura, las presentaciones y algunas actividades que tienen que ir desarrollando. Les libero.